lleno no casa. Definitivamente cuando uno es emprendedor, y eso es una de las cosas importantes, como esas ganas de salir adelante, esa fuerza interna que lo mueve a uno para lograr su objetivo, todo eso hace que uno se mueva con más agilidad, con más rapidez, con más determinación. Por eso es tan difícil a veces la innovación dentro de las compañías grandes, porque ponen a una persona que se gana X salario con su sueldo, todo el cuento, y no tiene hambre. Juli, ¿qué más, papá? ¿Bien o qué? ¿Cómo vas, Roy? ¿Bien o no? ¿Cómo va todo? Vamos. Tú sabes, siempre puedes ganar más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ti por la invitación y a todos los que nos pueden escuchar en este momento. Julio, una preguntita aquí para cómo iniciar. Primero, tú eres founder Hatsu, eres co-founder Hatsu. ¿Cómo, en qué? Si la gente pregunta qué haces, quién eres, tú eres. ¿Cuál sería tu LinkedIn? Porque tú no usas ninguna de las redes sociales. Entonces, ¿cuál es tu perfil para la gente escuchando? No, yo soy Julián Oquendo, un apasionado por el emprendimiento. Eso es realmente lo que me gusta hacer a mí. Le doy valores a iniciar cosas desde cero y ahí pongo como mi fuerza. Y realmente soy, pues, como que mi función es ser emprendedor, emprender cosas desde cero y materializarlas. A eso me dedico y eso es realmente lo que me gusta. De Hatsu, claro, yo fui co-founder de Hatsu. Digamos, eso es una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida, muchos aprendizajes ahí. Y nada, a eso me dediqué a poder lanzar Hatsu con varios amigos y mucha gente que me acompañó en eso. Y ahorita, tu rol. Estoy en una compañía que fundé en un broker que vende la membresía de asistencia del final de la vida y ahí estoy liderando ese tema, avanzando en eso. ¿Y cómo se llama la empresa? Esa empresa, eso fue, digamos, se desprende, se desencadena de un tema familiar de mi abuelito, que hace 75 años creó una funeraria y eso fue creciendo y ya se tiene como todo el ecosistema en el mundo de la vida. Mi abuelito me cuentan mis tíos que tenía una obsesión por darle una muerte digna a los más necesitados. Y hoy, digamos, con varias personas más, yo estoy ayudando a escalar esa compañía a través de tecnología. ¿Cómo se llama tu abuelito? Jesús Oquendo, don Jesús. Jesús, ok, listo. Para mí personalmente, tú y yo, imagínate, publicamos este episodio 17 de marzo o 7 de marzo de 2017. 2017. Cuando sí. tú y yo platicamos por allá en las oficinas de Hatsu. ¿Cuántos años tenían tus hijos en este momento? En ese momento, uno tenía 3 y la niña 1. ¿Qué has aprendido en esta aventura de ser padre? En la pregunta es que siempre cuando tengo un chance para platicar con alguien más que es un padre y un emprendedor, cómo manejan o navegan la vida, ¿qué es algo que tú crees que sí o sí tú has sacado del estadio como un padre? Y pucha, gracias a que yo hice esto, estoy feliz. Si yo no arranqué esto con este estilo, este mental con mis hijos, yo creo que vamos a tener problemas por lo menos para mí. Y ¿dónde fracasaste? Cuando tú ves, porque ellos son como un negocio constantemente cambiando. Sí, pucha, porque yo no implementé esta cultura. Porque tenemos esta cultura, tengo que cambiar la cultura. ¿Qué hiciste? ¿Dónde fracasaste? Tú dices, yo cambiaría esto si yo pudiera. Yo he tomado decisiones, digamos, que han sido muy potentes para que la familia de verdad sea fortalecida. Una es mucho contacto con la naturaleza. ¿Cierto? Hoy tenemos una distracción muy grande con los niños, los celulares, las tablets, y está ahí, esa es la realidad, ¿cierto? Pero también es responsabilidad de unos conectarlo con otras cosas, mostrarle otras cosas permanentemente, y ahí hacemos un trabajo muy importante. Nosotros somos 4 y el de verdad darle fuerza a ese tema familiar, a que nos acompañemos, que nos valoremos, que nos protejamos, que nos cuidemos entre los 4, digamos, ha sido también muy relevante en la familia. ¿Cómo aplicas esto? ¿Cómo hablas de esto? ¿Cómo es la manifestación de cuidarse, de cuidar a cada parte con personas? Yo creo que al principio es mucho con el ejemplo, ¿cierto? Acompañándolos a todo lo que ellos están, y no solo a ellos, también la esposa, ¿cierto? Empezar a tener conversaciones francas, tranquilas, bacanas con ellos,
¿cierto? El estar siempre como pendientes, como de verdad me importas, ¿cierto? De verdad nos importamos como familia. Digamos que esos detalles hacen que pues, la familia todos los días, como digo yo, se teja de alguna manera muy potente. Caro es muy tendiente al tema artístico, le gustan todas estas cosas, entonces eso lo impregnaba bastante en ellos. Y a mí pues me gusta más el deporte, los negocios y todo eso, y también pues entonces les doy como esa dosis pues de acompañamiento en ese sentido, ¿cierto? Hemos tomado decisiones claves, por ejemplo, siempre llevarlos al colegio, ¿cierto? Eso fue una decisión que tomamos conscientemente, ¿cierto? Siempre llevarlos por lo general, pues, siempre acompañarlos a las clases que tienen extracurriculares, ¿cierto? Esa también fue una decisión consciente y determinante ahí. Por ejemplo, el tema con Dante mucho el fútbol y Caro mucho el baile con Coco, ¿cierto? Entonces, bueno, esas son decisiones que hemos tenido, viajes a la naturaleza, digamos, eso es un foco que le damos prioridad, ¿cierto? Entonces, el sembrar algo, en cuidar, el ver cómo funciona el ecosistema, a eso le damos un poco de relevancia. ¿Y dónde salió la parte de la naturaleza? Pues hemos tenido durante, pues, a través de los años, como personas que nos han acompañado en procesos de desarrollo del ser. Por ejemplo, Luz Ángela Carvajal nos acompañó mucho con el tema y con los niños en Tierra Nativa de ellos cómo van evolucionando y creciendo teniendo en cuenta todo esto de la naturaleza, ¿cierto? Que todos con todo estamos conectados. Entonces ahí hemos hecho, digamos, algo bien fuerte en ese sentido y que también nos involucra a nosotros todo el tiempo. Yo creería que em, cuando ellos van creciendo, uno a veces no le presta atención a ciertos detalles, como que cree que eso es, pues como interactuar mucho más, como meterse en el mundo de ellos. A veces he practicado y el nombre de la muñeca y pongámonos a hablar con la muñeca, ¿cierto? Yo creería que uno por ser adulto le falta como ese tema de volver a ser niño y meterse con ellos y los cuentos. Ahí yo creo que he tenido cosas por mejorar. No, pero me imagino si estás jugando fútbol ya estás en un Ah, segundo. sí, será. Es que yo tuve que hackear como la misma cosa. Es que, ok, si yo juego béisbol o fútbol, algo con ellas, en un segundo soy niño. Voy a jugar hasta que la esposa, no, es tiempo de comer. Total, Pero otras cosas es total, muy complicado. total. Ah, para mí me costó eso. Y mire, eso es algo por interesante para pensar. Es algo que yo escuché hoy que derritió mi cerebro un poquito, que es... Yo creo que es increíble que está haciendo con la naturaleza. Te cuento por qué. Siempre premiamos, uy, Julián, estás dándole food, mira qué vos has hecho, food, por cualquier cosa que es como hustle, hacer muchas cosas, ¿no? Premiamos esto todo el tiempo. En si alguien tiene pereza, en de punto otros están full haciendo todas las cosas que hacemos, increíble. Pero al revés, no somos capaces, no hay una forma de celebrar, no están celebrando. Alguien que es como tú y yo, no sé cómo vos, pero a veces yo no puedo parar mentalmente. En de parar por un segundo, tomar un día, no hacer nada, absolutamente nada, en ser contento, en estar allá, debemos premiar también, la forma de parar cuando es necesario. Y yo creo que pocas personas son capaces de parar y no celebramos este momento. Hey, fuiste a la naturaleza, ¿qué hiciste? No. Allá nada. Entonces tenemos que celebrar este tipo de cosas, la parra de esta energía. No, eso es un concepto que hoy en día se vuelve, digamos, cada vez más potente. En estos días leyendo un libro de esta psiquiatra de apellido Rojas, es claro, no le damos tiempo al parar, al relajarnos, al hacer una pausa. La vida nos lleva todo el tiempo, digamos, a las carreras. Y entonces lo otro, ¿qué? Y entonces estar con uno mismo, ¿qué? Digamos, ahí hay mucho por profundizar en ese tema y es difícil porque el día a día se lo lleva a uno, y más en este mundo empresarial y en este mundo de negocios. ¿Cuándo vendiste Hatsu? ¿Cómo fue el proceso en el que conectamos los puntos? Bueno, con Hatsu, yo me acuerdo de una anécdota ahí que un señor que nos asesoró a nosotros nos dijo, el día que lleguen a tantas ventas, ese día los van a empezar a buscar.
Y efectivamente, o sea, por arte de magia, ¡pum!, de una. Fondos de inversión, empresas, family office. Ok, ¿cuándo fue la fecha de este comentario? ¿O cuándo fue la fecha cuando la gente empezaron a Eso fue muy buscar? rápido, como en el 2012. En 2012. Sí, eso fue. Pues nosotros arrancamos Hatsu en el 2010. Ajá. Ese comentario fue en el 2012. Y por allá en el 2016, 2017 ya Es empezamos. como después de tú ya platicamos durante este momento, la gente está Exactamente. buscando. Exactamente. Y qué pena interrumpirte allá un segundo, Islam. Yo creo que nunca pregunté a vos cuando nosotros estamos platicando, cuando arrancaste Hatsu, tuviste, no, parce, ese es mío, parce, es de familia, ese es de legado, ese es patrimonio de Colombia, voy a llevar hasta full, o tú dijiste, no, parce, este tiene un día, este tiene un momento, en cuando termina, depende de qué dicen Dios, del universo, voy a parar. ¿Tú tuviste un plan o el plan cambió en tu mente desde día uno cuando... Hubo dos pensamientos al inicio. El primero es, vamos a crear un producto de Colombia para el mundo. O sea, como que en Colombia sí somos capaces de hacer cosas bonitas, sofisticadas para el mundo. Ese ¿En fue el serio? primer pensamiento. Y eso fue desde el minuto cero. ¿Por qué? Mira, yo siempre me gusta como pensar en grande, como sentir que sí puedo. Y este mensaje cuando yo viajaba y todo, pero nosotros, ¿por qué no podemos sacar bebidas bien buenas para el mundo? ¿Por qué no? Y es un poquitico de que a veces nos la tenemos que creer. ¿Por qué no? Porque a veces creemos que los sueños son para otros. Entonces, de verdad fue Y solamente... Hatsu ¿Por fue qué no? un producto de Colombia para el mundo. Eso fue lo que Te di pensamos. uno. Eso fue lo primero. Y el segundo pensamiento fue, yo quiero vender esa empresa desde cero. Con mi socio dijimos, con Alejo, vamos a vender esa empresa. Di uno también. Desde el minuto cero. Esa empresa la vamos a hacer para venderla. Esos dos pensamientos se cumplieron. Entonces, cuando llegaron, digamos, o eso se empezó a materializar, nunca dudamos. Nunca dudamos. Mucha gente me dice, Julián, ¿para qué vendieron? ¿Cierto? Probablemente uno en este momento ya lo pensaría o diría o lo analizaría de otra forma. Pero yo creo que fue perfecto. Perfecto. O sea, no pudo saber mejor lo que hicimos, lo que ha pasado. Eso trajo muchas cosas buenas, pero también muchos aprendizajes. Eso de verdad ha hecho que nosotros nos convirtamos en otras personas. Pero, parce, necesito todos los detalles. Entonces, cuéntame entonces. Mucha gente, ¿qué más? ¿Hay plata? ¿Quieres vender? Bla, bla. ¿Cómo fueron las conversaciones? ¿Y en qué año vendiste? Eso se vendió en el año, ¿qué? 2016, 2017, por allá. No, entonces eso lo empiezan a llamar a uno. Eso es súper bacano, súper seductor, pero es súper peligroso cuando uno va a la empresa y lo llaman. Porque usted tiene que seguir avanzando en la empresa y esto distrae un montón. Distrae un montón porque, claro, que gente se le empiece a buscar, etcétera. Uno empieza a gastarse la plata sin tenerla. Pues como, ay, pucha, a dañarse la cabeza, como se dice. Entonces eso fue como bien fuerte, unos meses bien fuertes en ese sentido, ¿cierto? Pero esa era la realidad. Pero bien fuerte, ¿por qué? Pues por eso, porque uno tiene que seguir avanzando y es esa presión de esa negociación, porque esas negociaciones son fuertes, son difíciles. Uno dice, güey, pucha, se me va a caer la negociación, ¿qué hago? ¿Qué hago con este? ¿Qué le digo a este otro? Como, bueno, todo lo que... Entonces, emocionalmente, psicológicamente. Es súper fuerte. ¿Cómo manejaste la parte de este tipo de cosas emocionales, este tipo de negociación en el gira, en producir, en avanzar? Es como uno está frenando o transición en el tú tienes que girar su mente en avanzar full, como nada han pasado, como esta conversación no existía. No, mira, yo tratábamos como de canalizar esas emociones. Además no se podía decir mucho porque eso era el acuerdo el acuerdo pues el NDA y el acuerdo de no competencia. Entonces era como muy difícil. Yo ya había pasado por algo similar, pero no de una empresa que yo manejara, ¿cierto? Y en ese momento fue un como estallido de emociones muy difíciles a veces. Y además mucha presión. ¿Cierto? Entonces lo primero fue conseguir, digamos, unos buenos abogados, conseguir unos buenos financieros para encontrar los mejores modelos.
¿Cuál era el tema difícil en esto? Que nosotros como compañía no valíamos tanto. Porque esto, bueno, esto es importante. Nosotros durante los 5 años o 6 años que tuvimos la empresa, nunca dimos plata, ni EBITDA positivo. Siempre capitalizábamos y llevábamos todo al gasto y hacíamos más inversiones de las ¿En que serio? podíamos siempre. Pum, 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 pum. O sea, era una construcción de marca muy fuerte y de empezar a abordar territorios. Toda la plata fue reinvertido en la empresa. Sí, y es que como no generaba, sino que todos los socios poníamos todo el tiempo, ¿En serio? en serio. Todo el tiempo. Todo el tiempo hubo como, en ese momento, creo que fueron 3 o 4 capitalizaciones en 6 años, eso es mucho. De nosotros invertíamos y le dábamos era a la marca que fuera muy coherente, consistente todo el tiempo. Y obviamente que hubiera una penetración de producto importante en las diferentes ciudades. Entonces, sin parar. Chun, 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 chun. Sí, ese trabajo. Entonces, Postobón llegó, fue otra gente interesados en Habían varios interesados, otras empresas de bebidas, fondos de inversión, family office. Y nos decidimos por Postobón porque el negocio fue a largo plazo en términos del pago de la compañía, y lo otro es que el negocio pues fue, digamos, muy bonito en que nosotros ponemos la marca, el producto, y Postobón ponía la distribución pues y capital para poder seguir creciendo. Digamos, juntémonos para multiplicar, y además todo el back office de ellos, ¿cierto? Pues ellos querían también una marca disruptiva dentro de su portafolio y con potencial de internacionalización, que esta marca cumplía con ese propósito. Y además era una marca que atendía a un nicho que ellos probablemente no lo tenían tan fuerte en ese momento, que era el sector premium, ¿cierto? Y ya nos decidimos sin pensar más allá de eso. En ese momento teníamos mucha presión. En el 2010 que se arrancó de eso, habían 2 compañías fuertes en bebidas que actualmente se mantienen, que son Coca-Cola y Postobón, ¿cierto? Entonces en ese momento estaba Nestlé, que era de Nestlé distribuido por Coca-Cola, estaba Lipton y estaba Mr. T. Esa era la categoría de té que había en el país. Nosotros la oportunidad que vimos fue ennicharnos, ¿cierto? Con un producto más sofisticado en cuanto a algunas materias primas y un producto más sofisticado en cuanto a la marca, ¿cierto? Diseño y todo esto. Y el precio era diferencial. Y ahí nos metimos y logramos hacer algo diferente en la categoría de té. Pero lo más poderoso de todo es que eso fue capaz de reflejar un estilo de vida. Al final era nuestra energía y nuestra esencia puesta ahí, ¿cierto? Y eso se fue reflejando en todo lo que hacíamos. Por eso en un momento determinado, como te lo dije al principio, fuimos capaces de ir a otras categorías que reflejaban ese estilo de vida. Y que yo entiendo, ustedes guiaron la empresa 3 años durante la transición, ¿no? Sí, después de vender. Ajá. Sí, ya después de vender 3 años como empleado allá de Postobón, bien, Ok. una experiencia súper bonita. Entonces mi pregunta es, ¿cuántas personas en Hatsu? Cuando nosotros vendimos, Sí, eran cuando como, están durante esos 3 años, ¿cuántas personas? hay 25 personas. Solamente 25. Sí, sí. ¿Y cuántas personas en Postobón en total? Yo no sé actualmente cuántas tiene, no sé la verdad. Estoy tratando de pensar porque Hatsu tiene una cultura. Y me imagino, tú sabes que tú empiezas a rodearte con gente que son muy disciplinados, juegan deportes, tú vas a cambiar tu promedio. So, estoy pensando si Hatsu llega en este 26 que tiene una actitud, un estilo de vida que es muy distinto al estilo de vida de ellos. ¿Cómo fue la mezcla? No, claro, el tema cultural, no, ellos fueron súper inteligentes para eso porque claramente era un emprendimiento, la cultura era diferente. Entonces lo que se hizo, sobre todo los primeros años, fue que a Hatsu lo dejaron aparte, como una unidad de negocio diferente, y nosotros le respondíamos a una persona específica y ya, y digamos, no nos metíamos con toda la cultura de Pozón inicialmente. Después cuando cogió tracción, ya sí se metió allá como una unidad de negocios de marcas premium. ¿Les platicaron con gente cómo es? ¿Cómo han sido la transición? ¿Cómo es la gente que Yo lo viví,
digamos, es mucho más, la empresa se vuelve mucho más racional, mucho más de procesos, mucho más del número, lo que yo denomino como el cuerpo de los negocios. Le dan mucho énfasis a eso, ¿cierto? Y como son sistemas tan grandes, ya pues que no solo es Hatch, sino un grupo económico gigante, el cuerpo es muy, muy grande, muy importante, las cifras de Hatsu son pequeñas frente a todo lo que ellos hacen. En el emprendimiento, creo yo, como todo en la vida, se necesita mucho el alma de los negocios, ¿cierto? Que tú y yo lo hemos hablado muchas veces. Es como esa construcción de detalles, la cultura, las personas, cómo llegamos a una empresa, en qué nos convertimos, ¿cierto? La coherencia de la marca. Digamos, todo eso hace parte del alma. Y en mi opinión, eso es muy importante, sobre todo cuando se empiezan negocios, para que de verdad haya algo diferencial en esa marca o producto. Y cuéntame, para terminar este pedacito de la historia, de todo que has vivido en Hatsu, tus 3 momentos o 2 momentos de pena que quieres decir más felices y por qué. El proceso de innovación para nosotros era muy desde la intuición, no era tanto desde el análisis. Tenemos una tecnología interna mucho más potente que todas las inteligencias artificiales, que es la intuición. Pero hay que estar súper afinado y atentos y trabajar en ella para desarrollarla. Y si uno la escucha, es capaz de coger toda esa información que hay en el mundo cuántico, por así decirlo, y traerla acá y materializarla. Por eso cuando estoy pensando en algo en la ducha y me sale un pensamiento, me llega todo, como que pienso mucho que esa es la intuición, entonces le hago mucho caso a eso. Llama a esta persona, necesito un favor, llama a esto. Me encuentro con alguien atento a las señales. A eso le creo mucho. Y el corazón sabe, la energía del corazón sale de aquí y yo la trabajo a través de la meditación, el chikun, como que uno esté en esa búsqueda de estar como más en armonía para que cuando lleguen esos momentos, esos mensajeros, esos mensajes, esas señales, uno estar súper atento. Y yo lo que siento es que estas prácticas ayudan a que uno esté más en paz, más en armonía, más resonante. Y cuando esos momentos llegan, uno lo identifica más fácil. A eso me refiero. Si uno está en un estado de miedo, un estado de estrés, uno no identifica tan fácil esos momentos. Si uno está más tranquilo, llegan esos momentos, esas señales o esa intuición y uno de una dice, por aquí es. Pero ¿por qué dices eso? Tienes que tener evidencia. Porque todo el tiempo me pasa, sino que ese es el mundo como el mundo sutil, el mundo diferente al mundo de los negocios, de la razón, del cuerpo, de la mente. Este es el mundo que no se ve, este es el mundo que se siente, este es el mundo que está ahí, pero hay que conectarse con él. Complicado, ¿no? Es complicado y sobre todo para las personas muy racionales y es complicado sobre todo en este mundo empresarial, ¿cierto? De negocios, pues al que yo pertenezco, seguramente todo el mundo, pero hay que dejar espacio también a eso, a la magia, Sí, a ese mundo sutil. No, sí, estoy pensando cómo es, si fue más obvio, es más sencillo, me imagino muchas más personas van a hacerlo. Pero Es que ¿por sabes qué que es invisible? todo lo sabemos y todo lo podemos reconocer. Nos pasa, por ejemplo, cuando conocemos a alguien. Si uno hiciera caso a eso, uno se va de esa persona. Pero no, a veces no le hacemos caso, tal, seguimos ahí. Pero uno sabe, el corazón sabe. Es que hay una línea también delgadita con la distracción, ¿cierto? Una cosa es enfoque la atención, conectado con la otra persona. Y otra cosa es cuando uno reconoce la intuición, que la intuición le está hablando. Ah, ok. Y eso es muy difícil. Decime cómo te explico eso. Muy difícil, pero se reconoce. Se reconoce. ¿Tú crees que fue un gran parte de Hatsu? Claro, por supuesto, nos movíamos mucho por la intuición. Es que todo el tiempo. Yo he profundizado en los temas de creatividad, cómo sacábamos los productos, cómo todo eso, pues nosotros no teníamos plata para hacer investigaciones. No. No, entonces que contratar focus group y todo eso, no, nosotros sacábamos eso, lo probábamos en la oficina y se fue. ¿En serio? Entonces no podíamos hacer investigaciones. Entonces, Hatsu
Dame un número. Voy a tratar de forzar algo que no es como que con números hace más razonable. ¿Qué porcentaje de éxito de Hatsu fue intuición y qué porcentaje fue estrategia? No, siempre, Yo sé que conectan y mueven los dos. claro, los dos, pues porque obviamente todo lo otro, el cuerpo era muy importante, pero sobre todo en trabajos de marca, en trabajos de creatividad, en trabajo de desarrollo de productos, de innovación, nos dejamos mover mucho por la intuición, ¿cierto? ¿En tú crees es porque tu naturaleza o porque no tuvieron plata? Entonces a veces cuando tienes esposas, uno es mejor creativo o creativa solamente tener esposas. Pues, ¿cómo se dice? Como el tigre lleno no caza. Entonces, definitivamente cuando uno es emprendedor, y eso es una de las cosas importantes, como esas ganas de salir adelante, esa fuerza interna que lo mueve a uno para lograr su objetivo, todo eso hace que uno se mueva con más agilidad, con más rapidez, como con más determinación, ¿cierto? En las empresas grandes, por eso es tan difícil a veces como la innovación o tan lenta, la innovación dentro de las compañías grandes, porque ponen a una persona que se gana X salario con su sueldo, todo el cuento, y no tiene hambre de sacar eso, entonces parchado, haciéndole al ritmo de él. En cambio, cuando uno es emprendedor, a veces desde la carencia, invita a alguien y esto hay que sacarlo y hay que sacarlo y hágale. Ese es importante, creo yo, para el emprendimiento. ¿Tú crees que puedes manifestar o crear hambre adentro de una empresa que tiene sueldos y van bien o no? Sí, ¿Cómo? mira, los temas siempre pues uno escucha, lo hemos notado, la incomodidad, ¿cierto? Uno incomodarse, autoincomodar, retarse. A veces difícil, pero yo creo que se puede. Y en las empresas grandes, hay unas empresas, pues mira todo lo que pasa en las empresas grandes que siguen y siguen creciendo, que uno dice, güey, pucha, ¿cómo hacen eso? Y yo creo que parte de eso, esa capacidad de innovar, de la urgencia, de incomodarse, para dónde vamos, detallarse. Entonces, ¿tú crees que catalizador de ese hambre es incomodarse? Un poco, claro. Claro, llegan también las adversidades. Acuérdate que cuando llegan las adversidades es cuando uno más transformaciones de su vida puede hacer, ¿cierto? Si uno las aprovecha. Ahí es cuando uno de verdad se puede convertir en otra persona. Entonces eso también pasa entre las compañías, porque al final las compañías ¿qué son? Son personas trabajando con procesos internos. Viene la parte de tranquilidad. Cuando tú eres capaz de ser más tranquilo, bajar la presión, mantener tu cabeza, allá de verdad tú puedes aprovechar la adversidad en convertirlo en cómo transformarte. Exactamente. Pero si tú estás muy elevado o algo allá, no van a ser capaz. Total. Y cada uno pues con sus momentos como aprendizajes, con sus reflexiones, con su darse cuenta. Pues, conciencia que es darse cuenta. Pero ¿cómo puedes acelerar esta parte de darse cuenta? Acelerar esta adversidad que tú puedes crecer más rápido. Yo lo hablo desde el emprendimiento, ¿cierto? A mí desde el emprendimiento, como te lo dije ahora, me gusta mucho darle valor a las cosas, creer en eso, dejarme mover por la intuición y siempre me ha tocado como actuar desde cero donde no hay nada. Donde no hay Yahatsu, lo ven y todo el mundo dice, digamos, súper chévere, se creó eso, bueno, en fin. Pero cuando uno está en emprendimientos que no hay nada, uno le tiene que pegar de ciertas cosas. Y a veces los modelos de negocio, los modelos financieros dicen mucha cosa, pero eso no se cumple en la realidad, ¿cierto? Y ahí es cuando uno se tiene que llenar de fuerza interna para atravesar esas incertidumbres, que es muy difícil. A mí, pues, eso es lo realmente difícil de los negocios, porque si va cogiendo tracción en ventas, que es muy importante, es lo más importante, pues la plata se consigue, sí, eso no pero el problema es cuando uno tiene una hipótesis y no se da como se quiere y tampoco las ventas, y ahí hay una línea delgadita en que sigo en el negocio o lo dejo o ya lo dejo ir. ¿Sí me entiendes? Sí, claro, pero para mí yo estaba escuchando unos podcasts que tú has hecho, ¿no? Hablando de terquedad contra renunciar. Para mí no hay renunciar, no hay.
Llevo hasta el final, hasta que es una cachetada tan fuerte que la palabra como renunciar es la única cosa en mi mente. Pero yo tengo que ver casi como alguien con un golpe para mí decir voy a renunciar. Entonces yo no sé, Pues eso lo piensas tú, pero no todo el mundo es así. Alguien frente al declive de algo, que no sean las ventas, o se cae emocionalmente. Y entonces, ¿qué pasa con el emprendimiento? Que el emprendimiento lo pone a uno muy fácil en ser un fracasado. Pues usted solo, con su amigo, con familia, tal, empieza a emprender y no funciona la empresa. Y usted pide una plata prestada, listo, se quebró. Usted le dice a su gente, nos quebramos. Está bien. Vaya, monte el segundo, pues. O vaya, monte el tercero. Entonces, eso es lo difícil del emprendimiento. Y estamos en una sociedad donde se juzga mucho ese tema. No fue capaz con eso, es que hijo de madre tan fracasado, ¿qué tal? Entonces, las personas que se levantan de ahí, pues, es muy valeroso, me parece. sí. Entonces cuénteme, Julio, una historia de que fue muy fuerte, como una historia muy específica dentro de Hatsun, cómo manejaste la situación. Cuando nos codificábamos, por ejemplo, un restaurante, ¿cierto? Cualquiera. Y hacíamos un esfuerzo muy grande en codificar, hacer la capacitación, el producto, creábamos piezas pues para ese restaurante en particular de mercadeo y empezábamos a vender. Y después nos decían, no, ya no va a poder vender más acá. Después pues, de un mes, 2 meses, nosotros felices, ya no vas a poder vender a más acá. ¿Y qué pasó? No, acuérdate que es que nos están presionando o con las exclusividades de Postón y Coca-Cola o con el tema de las neveras, entonces no, que no podíamos vender y era súper como desesperanzador para nosotros. Eso era ¿Y qué momentos hiciste? difíciles. No, ahí empezamos a hacer estrategias, digo yo, atomizadas, diciendo, venga, pero es que ellos no tienen un producto así, venga que esto está en el nicho premium, pues como crear condiciones pues diferentes para que nos aceptaran, pero era pues muy complejo, Pero muy ¿por qué no diferente. renunciaste? Porque dijiste, listo, vamos a hacerlo. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo? ¿Por qué no renunciaste? ¿Cuál fue esta cosa que estamos No, es hablando? que todo emprendedor, pues si me decís a mí, tenía una fuerza interna que yo me levantaba todos los días a muerte con ese negocio. Es lo que hoy me está pasando con el negocio del final de la vida. A muerte, o sea, todos los días me levanto y a uno se le cierran las puertas y uno dice, pero ¿por dónde más? Es por ahí, hágale, ¿cierto? Y eso no se enseña en ninguna parte, eso tiene que ser un tema de uno personal. Don Jesús. Uy, don Jesús Oquendo. Este man, ¿por qué arrancó la empresa? ¿Tú preguntaste a él una No, vez? no, él era, don Jesús Oquendo, mi abuelito, él era carpintero de Santa Fe, Antioquia, y arreglaba ¿En muebles serio, de allá. Santa Fe? Y se vino a Medellín, primero solo, él hacía sombreros aquí. Y luego se consiguió un socio, un señor que lo apoya, con posibilidad económica, y le dije, ¿qué quiere hacer? Y él sabía hacer ataúdes, entonces se puso a hacer ataúdes, cofres. Y luego, dicen, él tenía una obsesión por darle una muerte digna a los más necesitados. Él sufría mucho cuando la gente le iba a pedir un servicio, pero es un momento muy difícil para las personas, ¿cierto? Y uno le quiere dar lo mejor a su pariente, pues, fallecido. Entonces a él le iban y le pedían favores, entonces él decía, "Pues, pucha, tengo que ayudarle a la gente, tengo que ayudarle a la gente". Y ahí fue que Ana hace eso empieza como una funeraria súper bonito y luego empieza a evolucionar y hoy ya, digamos, mi familia tiene como todo el ecosistema en el mundo del final de la vida, ¿cierto? Entonces funerarias, salas de velación, hornos de cremación, lote en parques de cementerios, floristerías, todo ese ecosistema. ¿Pero tú fuiste capaz de hablar con Jesús? Yo lo conocí cuando ya él tenía Alzheimer, Ay, güey, ¿cierto? Entonces él puta. se murió de 96 años, ¿Él fue papá de su mamá o de su mi papá? papá, papá de mi Entonces papá, tampoco tuviste tiempo de platicar mucho con su... tampoco mucho con él. Entonces me he referenciado mucho por mis tíos y sobre todo por el tío mayor, que Amaro, y el líder de la familia de la empresa, que es Jaime Oquendo. Y ellos me han referenciado pues bastante. Y entonces yo dije, esto es una compañía, un grupo que, digamos, está más o menos en 3 países directamente, otros 3 de manera indirecta, Colombia, México, Estados Unidos directamente, y a través de unos socios con Costa Rica, Panamá, Venezuela. Hemos estado con operación en Brasil. Bueno, eso ya, digamos, tiene 2 millones de protegidos.
más o menos, se prestan 10.000 servicios al año y se vende lo que es el seguro o la membresía de asistencia funeraria. No es un seguro, es una membresía de asistencia funeraria o exequial. Y eso ha permitido que se crezca. Pero entonces yo tenía una duda ahí como emprendedor y yo decía, venga, toda la vida se ha vendido es a través de vendedoras que van a empresas y a personas y le venden la membresía. ¿Qué pasa si a esto se le aplica tecnología? ¿Cierto? ¿Cómo se puede escalar esto? Hablé con un amigo y encontrar un modelo en base a suscripción o recurrencia, digamos, es muy difícil. Todo el mundo quiere tener modelos de recurrencia o suscripción y nosotros pues lo teníamos hace mucho tiempo. Era escalarlo a través de la tecnología. Entonces, simplemente abordé el tema y lo estoy abordando en cambiar el discurso y cómo una compañía legacy se convierte en una compañía de tecnología. Porque si uno se pone a pensar y empieza a profundizar, al final somos como el Uber del final de la vida, ¿cierto? Hay un punto de partida, punto de llegada, se abre la aplicación, se consiguen los conductores y se presta el servicio. En este caso es por una llamada o por medio de la aplicación se activa el servicio y nosotros nos encargamos de prestar el servicio de principio a fin en cualquier parte de los países donde estamos o en cualquier parte de Latinoamérica. Y solamente estoy pensando es que voy a pelear un poquito contigo sobre la marca, pero yo no veo cómo es el Uber, posiblemente back-end cómo funciona, pero cuando yo escucho, yo pensando qué pasó con mi papá, voy a pensar en ustedes como un ángel que gracias a Dios de verdad a ustedes, mi vida fue especial, yo fui capaz de procesar el dolor en todo gracias a ustedes. So, para mí Uber, jamás voy a ser el mejor Uber en el mundo. Bro, y la gente no dimensiona el tema en que se mete cuando no tiene una membresía de estas, ¿cierto? No solo en términos económicos, sino en términos de coordinar todo eso. Es terrible. Es terrible. Tú no planeas. Un amigo que vive en Washington, de padres mexicanos, José Niño, me decía, Julián, me valió $15,000 llevar a mi padre a México. $15,000. Y es un señor pues que tiene recursos, pero sacar $15,000 de una es un tema importante. Entonces alguien dice, no, pero es que yo tengo el seguro normal, el seguro de gastos finales. El tema ahí diferente con nosotros es que el seguro te lo dan al mes o a los 2 meses, te entregan la plata. No, nosotros en el momento coordinamos todo lo relacionado con el final de la vida. No, son momentos, mira, muy, muy, muy poderosos cuando una persona que de Estados Unidos, por ejemplo, traer su ser querido a Colombia le vale, no sé, $12,000 y está con nosotros y no tiene que pagar nada, ¿cierto? Y aparte de eso, le damos el tiquete al acompañante para que el servicio lo vivan aquí en su país de origen, por ejemplo, y eso lo hacemos en cualquier parte, en cualquier país desde México hasta Argentina. Entonces, digamos, para alguien que tenga capacidad adquisitiva, pues no, pone su tarjeta de crédito, hace un préstamo y ya, cero estrés. Pero para alguien que no tenga esas posibilidades, se vuelve una alternativa muy, muy potente. ¿Y cuántas personas en la empresa? En esa empresa son alrededor de 400 personas. ¿En tu rol es? No, mira, yo soy yo soy pues tercera generación y soy la persona que estoy ayudando al escalamiento con tecnología. Ese es como mi rol, haciendo conexiones y negocios, digamos, masivos, tanto en Colombia, México y Brasil. ¿Y cómo es la cultura de la empresa? ¿Tú estás peleando un poquito? No, tenemos que tener este tipo de cultura. ¿O tú llegaste solamente a tecnología y nada más? Pues estamos en una transición. Esto, imagínate, mi abuelito, una funeraria. Después el líder de esto, Jaime Oquendo, le ha pegado una expansión a otros territorios impresionante. El equipo directivo, pues, de mucha prospectiva. Entonces, estamos en un proceso de transición, que la compañía siga creciendo y se siga apalancando en tecnología y se siga referenciando como una compañía, pues, que se puede especializar en eso, en este tema del final de la vida y con los diferentes complementos que uno puede tener después. También es una lección posiblemente también de más grande, que es el impacto cuando tú mueres o te mueres es más grande por los demás. Para vos no es nada, pero por los demás alrededor es un impacto gigante. Entonces,
Entonces es raro pensar en tu último momento, debes pensar en los demás. Total. Pero yo me voy porque debo pensar en los demás. Yo creo que ese es el regalo. Pensar en los demás en tu último momento es muy especial en vez de pensar en uno mismo. Pero, pues, pero ni pepino de ni pucha idea cómo sería cuando... Total. Pero yo sí creo que ahí nos falta profundizar, volvernos más sensibles, ahondar un poquito en el final de la vida. Es como un momento que para la mayoría de personas es muy triste porque nos vamos de acá físicamente. ¿Cómo podemos ahondar ahí para que sea un momento de trascender, de evolucionar, de estar en otro plano? Bueno, en fin. Entonces necesito pagar la membresía. ¿Dónde puedo ir a la membresía? No, en Estados Unidos, Assure for Life se llama la... Pero si yo necesito aquí o allá. No, entonces en Estados Unidos O Assure tengo for que Life, pagar y acá, dos. Y acá se llama Plenitud. So, si quiero para mi completo. mamá, pago allá. Allá. Si yo quiero aquí para mí, Pero me dijiste hace como 15 días que le ibas a comprar, ¿no la has comprado? no, pero es para este momento, para darle como las cosas a las personas. ¿Cuánto es? El grupo familiar vale, pues una persona vale $30. Mensualmente. Mensualmente. Para 2 personas vale $50, porque a cada una va valiendo 25. Y para el grupo familiar hasta 7 personas, incluido 2 personas de 80 años, vale $85, casi $11. ¿Y qué cubre? Cubre toda la coordinación de principio a fin del final de la vida en Estados Unidos, en cualquier parte de Estados Unidos. Y si la persona es latina y su familia en ese momento decide retornarla a su país de origen, nosotros nos encargamos de prestar el servicio desde México hasta Argentina, excluyendo algunos como Cuba, en cualquier parte. Fácil no. ¿Papas fritas? ¿Hay algo más que mencionar No. que terminamos? Ahí, con ese tema, ahí, adelante. Listo, Juli. Siempre puedes ganar más plata, no más tiempo. Gracias por su tiempo, papá. Muchas gracias a vos y un saludo pues para todos. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Así, si tienes un momento, por favor, suscríbete y deja una reseña en Spotify. Échale un vistazo, dale like y suscríbete en YouTube. Y como siempre, si te gusta el podcast, déjale un hermoso mensaje para los invitados. Con ese dicho, nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau, chau.